Y los diputados de Arena y Vamos mostraron su respaldo a la activista Ruth Eleonora López y condenaron su detención, ya que afirman que esta acción es un retroceso a la democracia, la libertad y también a la justicia. Estos partidos y sus fundadores, que en el pasado contribuyeron para frenar el desarrollo de la población salvadoreña, califican la captura como arbitraria. Al final de cuentas, ¿por qué persiguieron a Ruth López? Son preguntas que el pueblo salvadoreño tiene que hacerse. Es una acción más que va en ese mismo patrón de amedrentamiento, de censura, de represión. Y por cierto, el sociólogo Mauricio Rodríguez considera que la captura de la ex asesora en gobiernos del FMLN, Ruth López, es el resultado de sus conexiones con el pasado oscuro de El Salvador, donde la corrupción y la impunidad eran parte de la vida política. Ahora, el brazo de la justicia, basado en sólidas y profundas investigaciones, está castigando a todos los que se adueñaron de las finanzas públicas, por lo que deberán de responder ante los tribunales. O sea, alguien que ejerció la función pública en diferentes áreas y que cometió peculado o cometió cualquier caso de corrupción gubernamental, entonces debe estar consciente que tarde o temprano el brazo de la ley le va a llegar. Así fue el caso del señor Mauricio Funes, así fue el caso del señor Sánchez Serén, así está el caso del señor Quijano, el señor de Cristiani, el señor Saca, que está detenido pues todavía. Y como ellos, otros que también están huyendo por la misma naturaleza. En más información, El Salvador cierra el cerco a las ONG con agenda política. La nueva ley de agentes extranjeros grava con 30% sus fondos internacionales. Para los parlamentarios, los salvadoreños tenemos el derecho a saber quiénes realmente trabajan por el pueblo y quiénes esconden intereses particulares o de grupos de desestabilización. Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, normativa que permite el cobro de un impuesto del 30% a las transacciones financieras de las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos internacionales para actividades políticas. La nueva normativa responde al vacío legal que por años existió en El Salvador, donde las ONG eran el mecanismo de fachada de grupos que tienen como objetivo generar inestabilidad en la sociedad y no para generar desarrollo y bienestar. Estos maleantes disfrazados de ONGs van a tener la oportunidad de ayudar al pueblo, fíjate. Al fin. Esta ley no está orientada a limitar las acciones de las organizaciones que sí trabajan para los más necesitados, sino más bien a cuestionar y transparentar las finanzas de las que su objetivo es interferir de manera negativa en la política nacional. Todos aquellos que hicieron una industria y que si les podía preguntar qué proyecto social tenía con los salvadoreños, no tienen ni uno más que el pago de planillas con jugosos salarios. Dentro de esta ley también se contempla la exención del impuesto a organizaciones que demuestren que su financiamiento es para proyectos sociales y no para desarrollar actividades políticas. Las ONGs que han tenido una labor social, las ONGs que han hecho bien su trabajo, no tienen de qué preocuparse. Contrario a lo que pasaba con las que se robaban el dinero o con las que simplemente utilizaban el dinero para pagar planillas. Estos casos serán vigilados por el Registro de Agentes Extranjeros, RAEX, institución ligada al Ministerio de Gobernación, a la cual las organizaciones y sus financistas deberán inscribirse para cumplir con lo estipulado de esta ley. La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla instaló la audiencia preparatoria contra el exdirector de Fosofamilia, Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y su esposa por el delito de enriquecimiento ilícito. Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, exdirector de Fosofamilia, y su cónyuge Yanira Violeta Flores de Jenkins son acusados por la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito por la cantidad de más de $284,000. Durante la audiencia preparatoria que se instaló este martes, la Fiscalía solicitó que los imputados restituyan esos fondos al Estado salvadoreño. Solicitando la restitución de la cantidad total de las irregularidades, los $284,949.94 de dólar,
de los Estados Unidos de América y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos en contra del señor Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana. Las irregularidades se registraron en los rubros de depósitos bancarios en efectivo, cheques ajenos y propios en cuentas corrientes y de ahorro, pago de préstamos y tarjetas de crédito. Al exfuncionario por un total de 12 irregularidades que suman $282,149.94. Y a la cónyuge se le están reclamando 2 irregularidades que no pudo justificar por la cantidad de $2.800 de los Estados Unidos de América. Jenkins Lorenzana ocupó el cargo de director ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria entre el 2 de enero de 2006 y el 16 de marzo de 2010. Cambiamos de información y la Fiscalía General de la República acusa a Ruth Eleonora López de colaborar con la sustracción de fondos de las arcas del Estado mientras se desempeñaba como asesora y mano derecha de Eugenio Chicas, quien por cierto fue capturado hace unos meses por enriquecimiento ilícito. Por el delito de peculado, fue capturada Ruth Eleonora López. Así lo informó la Fiscalía General de la República, que la acusa de ayudar a sustraer dinero público, datos que salieron a la luz tras la investigación y allanamientos en el caso del FMLNista Eugenio Chicas, a quien le encontraron 15 irregularidades en su declaración patrimonial, al no justificar la procedencia de más de $200,000. Ruth López fue asesora de confianza durante los 2 periodos de Chicas en el TSE, cuando fungió como magistrado y como presidente de la institución. Luego, continuó como su mano derecha cuando Chicas fue elegido para el cargo de secretario de Comunicaciones de la Presidencia bajo la bandera del FMLN, mientras ella ocupaba el cargo de asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, fue justo durante esos 2 periodos que López habría colaborado para sustraer fondos de las arcas del Estado. Las acciones se enmarcan en el Plan Anticorrupción, que tiene como finalidad eliminar la impunidad venga de donde venga, reintegrando al Estado el dinero sustraído y sentando un precedente para evitar que se cometa este delito. Y diferentes organizaciones se han mostrado en contra de la captura de Ruth López. Estos grupos piden la liberación de López, quien desempeñó varios cargos en el gobierno del FMLN. Los pronunciamientos han surgido de los organismos que tienen tendencia ideológica de izquierda y autodeclaradas defensoras de derechos humanos, inconformes por la detención de la jefa de Unidad Anticorrupción de Cristosal. Para estos grupos sociales del país que no alzaron su voz en los años donde la población salvadoreña moría a manos de las pandillas, ahora afirman que la captura de Ruth López se trata de persecución política. Y frente a esa lógica represiva, la respuesta del movimiento popular debe ser más denuncia y más organización. Claro, el objetivo del gobierno es intimidar. La Fiscalía, tras una exhaustiva investigación, giró la orden de captura en contra de la imputada, tras encontrarse la vinculación con el delito de peculado, es decir, que malversó fondos públicos, cuando fue asesora del ex magistrado Eugenio Chicas, quien ha sido condenado por un tribunal de lo civil por enriquecerse ilícitamente. Ahora estas organizaciones señalan que esta acción es un ataque contra una de las críticas al gobierno. Ruth fue detenida ilegalmente y estaba en una situación que podría constituir una desaparición forzada de corta duración, sin que su familia o su equipo legal haya podido verla ni hablar con ella. Estas organizaciones sociales, las que en la actualidad se han unido para defender a una imputada que debe de enfrentar la justicia ante los señalamientos por actos de corrupción, son Acción Ciudadana, Asamblea Feminista, APES, Foro Nacional de Salud, FESPAD, Fundación Nacional para el Desarrollo, IDUCA, Mesa contra la Impunidad en El Salvador, Red Solidaria para la Transformación Social, entre otras. Y el sector industrial del país reporta un importante crecimiento en los primeros 3 meses de este año. Además, se registra un aumento en la creación de nuevas empresas dedicadas a este rubro. El sector industrial ha crecido en los primeros 3 meses del año, comportamiento que refleja el dinamismo económico del país. Los rubros que más destacan son alimentos, bebidas, plásticos, hierro y cemento.
Ahí va a ir creciendo cada vez más en la industria. El sector alimentos es estratégico, ¿verdad? Representa 180 millones de dólares de exportación en estos primeros 3 meses y 50 millones en bebidas. Obviamente también cemento ha crecido bastante porque están ligados a construcción, plásticos también y empaques son, digamos, los más relevantes de crecimiento. De hecho, en 2025 se han instalado más empresas en el país dedicadas al rubro industrial, generando cientos de empleos. Empezamos a ver que hay sí nuevas empresas pequeñas y medianas, pero también están viniendo bastantes inversionistas extranjeros a querer conocer el país, las condiciones de inversión y poder estar interesados en desarrollar proyectos. El buen momento que vive el país, más las buenas relaciones con Estados Unidos, han aumentado la producción, dinamizando las exportaciones. Con este cambio en la política comercial de Estados Unidos, muchas empresas que estaban en China ya tienen que salir de ahí, pueden ir a Estados Unidos, México, pero México está ya bastante congestionado en su frontera norte y entonces están llegando a Centroamérica. Y El Salvador tiene una posición bastante importante para el tema de inversiones hacia el mercado de Estados Unidos. La ASI proyecta mantener el ritmo de crecimiento el resto del año y contribuir aún más al desarrollo nacional. Y el Consejo del Salario Mínimo avanza favorablemente en el estudio de la propuesta enviada por el Ejecutivo para incrementar un 12% el salario mínimo en El Salvador. En las reuniones se encuentran los representantes de todos los sectores involucrados, es decir, la empresa privada, empleados y el gobierno, quienes analizan la ejecución de este segundo aumento salarial realizado en los últimos 5 años. Según detalló el presidente de la República, se busca que entre en vigencia el próximo mes, beneficiando a miles de salvadoreños que laboran en industria, servicios, comercio, agricultura, entre otros rubros. Y es importante destacar cómo va cambiando la situación en el país y, por supuesto, destacar cómo continúa dando pasos firmes nuestro país encaminados al tema económico. Y uno de los factores que está siendo clave en el éxito de las políticas impulsadas por el gobierno es el aumento de los ingresos tributarios. Vamos a ver los datos oficiales en pantalla. Al cierre del primer trimestre, los ingresos tributarios y contribuciones alcanzaron los 1.854.9 millones de dólares, generando así un aumento de 56.3 millones en comparación con el mismo periodo en el año anterior. Esto se traduce en un crecimiento del 3.1%. También el aumento de los ingresos generados por el impuesto al valor agregado, conocido como IVA, estos corresponden a 941.5 millones de dólares, es decir, 66.8 millones más, teniendo un crecimiento del 7.6%. Otro de los sectores que destaca en positivo incremento es la transferencia de bienes y raíces, aportando 16.7 millones en ingresos, aumentando en ese periodo 2.6 millones de dólares, es decir, un 18.7% más de lo recaudado en el año 2024. Estas cifras reflejan la estabilidad con la que el país inicia el año fiscal. Impactante la última detención que realiza la Fiscalía General de la República, ya que Ruth López, la que fue asesora de confianza y la mano derecha de Eugenio Chicas, ha sido detenida el día de hoy porque se supone que ha sacado dinero de las arcas del Estado cuando trabajaba para Eugenio Chicas. Hay que recordar que Eugenio Chicas ya está en la prisión y se enfrenta también a otros cargos de los cuales está siendo juzgado. A esto se le tendría que añadir también este nuevo cargo derivado de las últimas investigaciones realizadas. La oposición de momento se encuentra preocupada porque dice que no se está respetando los derechos de la oposición. Sin embargo, la Fiscalía cuenta con las pruebas suficientes para hacer la detención de esta persona. Déjanos saber tu opinión en los comentarios, qué piensas al respecto de esta última detención. Además de eso, también destacamos cómo la abogada y política española Macarena Olona
hace referencia a cómo el modelo del presidente Nayib Bukele se ha convertido en un símbolo del combate contra el crimen organizado, y todo esto gracias a la efectividad que tiene el modelo del presidente Nayib Bukele, que no solo es referente a nivel regional, sino también a nivel mundial. Estamos viendo cómo nuestro país continúa en esa transformación constante para acabar con aquellos delincuentes que durante años atemorizaron a la población salvadoreña. Ahora, esto forma parte de nuestra historia. Sin embargo, la historia que se está escribiendo ahora en nuestro país es totalmente distinta. El Salvador sigue siendo un referente mundial en seguridad, así lo destacan los analistas. Además de eso, también continúa la Fiscalía trabajando en beneficio de la población salvadoreña, con más criminales tras las rejas, siendo juzgados y obteniendo condenas que por supuesto corresponden a la gravedad de sus delitos. También en más información hemos visto cómo la población misma es la que destaca la buena gestión y la seguridad con la que ahora cuenta el país. No solo se trata de delincuentes del crimen organizado, sino también aquellas personas que no obedecen a las leyes de tránsito. Así lo informa la Policía Nacional Civil, quien ha detenido a este conductor que se encontraba bajo los efectos del alcohol. La recomendación es que acate las indicaciones de las leyes de tránsito. Esta es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Desearles que tengan un excelente día. No olviden compartir esta información con amigos y familiares y por supuesto suscribirse a este canal y activar las notificaciones para mantenerse siempre informados de lo que acontece en el territorio nacional. Nos vemos hasta la próxima.